Hoy tenemos el gusto de entrevistar en el podcast de Tu Familia Crece a Jimena Palma. Jimena es amiga y también colega, y ella vive en Lima y colabora con Tu Familia Crece como coach y psicóloga desde allí, desde Perú. Así que bienvenida, Jimena, al podcast de Tu Familia Crece. Gracias, María. Bueno, pues Jimena tiene una fantástica historia que contarnos acerca de la maternidad subrogada. La maternidad subrogada pues, consiste en una técnica de reproducción asistida por la que la persona que desea tener un hijo, ya sea por cuestiones médicas o por una decisión personal, no lleva a cabo la gestación personalmente, sino que la concierta con una mujer para que, llegado el nacimiento, pues esta se lo entregue a la mujer que no puede concebir y vea reconocida su maternidad, ¿no? Entonces, Jimena puede contarnos en primera persona cómo ha vivido ella este tema. Si te parece, Jimena, pues para conocer mejor tu historia y tu caso, lo que más nos interesa sobre todo es la parte emocional, ¿no? De cómo has vivido todo ese proceso. Y para hacerlo sin prisa, me encantaría que lo viéramos como en varias partes, ¿no? En tres Dale. partes. Y en esta primera entrevista, yo creo que estaría muy bien que habláramos de la primera etapa, ¿no? De todo lo que has vivido previamente en este proceso. Y luego ya iríamos viendo lo demás, ¿no? En esta primera parte se incluiría todo lo previo a la gestación y luego ya veríamos todo el resto hasta la actualidad. Pero bueno, cuéntanos, en primer lugar, así en líneas generales, cuál es tu historia. Dale, gracias, María, por la invitación. Bueno, hace casi 10 años, un día conversaba con mi hermano por Skype, y con mi cuñada, ellos vivían en Brasil en ese momento, y yo tenía a mi segundo bebé en brazos y justo lo estaba lactando porque era chiquitito, estaba recién nacido casi casi. Y ellos me cuentan en este Skype, así como estoy conversando contigo, que habían ya pasado por muchos in vitros y que no podían tener un hijo. Entonces, eso a mí me afectó muchísimo. Recuerdo claramente que creo que se me salieron las lágrimas. Yo tenía a mi bebé hermoso conmigo y mi hermano y mi cuñada les pasaba esto terrible que no podían tener hijos, ¿no? Entonces, en ese momento la emoción me ganó, me salió lo primero que me salió y les dije, yo feliz de cargar su hijo en algún momento que ustedes quieran. Entonces, lo dije y como que se quedaron en shock y no recuerdo exactamente qué respondieron y creo que agradecieron, ¿no? Pero, ok, gracias, Jime, veremos y ahí quedó como que el ofrecimiento, ¿no? Pasó el tiempo, pasó hasta un año y un día me llama mi hermano y me dice, Jime, ¿estarías dispuesta a conversar otra vez de este tema que nos comentaste hace un año? Y en ese momento yo volví a decir lo mismo. Sí, le dije, sí, 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 conversemos y yo sigo dispuesta, sigo con ganas de ayudarlos, obviamente, ¿no? Yo sabía lo mucho que querían un bebé y ahí empezó nuestra historia. Esa fue como que el primer paso, ¿no? Uh-huh. O sea, que fuiste tú, ¿no? La que nació de ti, digamos, esa propuesta, clarísimamente. Sí, o sea, yo creo que ellos nunca imaginaron que yo iba a ofrecerles eso. Eh, Se sorprendieron. A mí me sorprendió a mí misma Uh-huh. porque no lo pensé. Pero todo ese año que yo estuve esperando, efectivamente estuve esperando. Yo sabía que en algún momento se iba a concretar. Algo que me acompañó durante todo este proceso que se hizo hace casi 10 años era una plena confianza de que esto iba a suceder y que iba a salir todo súper bien. Y me ayudó un montón tener esa confianza como que casi ciega, como que yo sabía que en un momento él me iba a llamar a decirme, Jime, hagamos esto. Entonces yo estuve como que en son de espera criando mis hijos. ¿Qué es lo que ocurrió en ti para, no sé, para lanzarte a hacer esa propuesta, ¿no? Porque primero parece como que lo dices, como que te salió a lo mejor en ese momento que habías dado a luz recientemente, que a lo mejor tienes las hormonas ahí un poco revolucionadas, Claro. pero no sé, ¿qué ocurrió en ti, ¿no? Y qué te llevó a tomar esa decisión, porque parece como que la tomaras un poco a la ligera, pero sí que en ese año como que se asentó en ti, ¿no? Me da la sensación, no sé. Sí, sí, yo creo que fue una combinación de cosas. O sea, definitivamente estaba con las hormonas revueltas, con un bebé recién nacido en mis brazos, tenía otro hijito de 2 añitos, entonces estaba muy conectada con la maternidad. Y cuando me contaron todas las historias de los in vitro fallidos,
yo decía, ¿cómo no voy a ayudar? O sea, ¿cómo no voy a ayudar si yo soy una mujer sana, saludable, tengo mis hijos, tengo todo como para ayudarlos? O sea, que Claro. para Porque mí tenías dos hijos, ¿el primero cuántos años tenía? tenía el primero que tenía 2 años y el otro recién nacido. Ujú. Yo tenía 41 años en ese momento. Entonces, para mí era como que tengo un cuerpo sano, tengo ganas, Claro. es mi hermano, tengo 4 hermanos. Él era el menor y yo siempre le dije, yo hubiera hecho lo mismo por cualquiera de ustedes, ¿no? Él es el menor y de alguna manera había una conexión especial porque como hay varios años de diferencia, cuando era chiquitito yo lo cuidaba y Claro. él fue el primero en Un poco despertar en mi niña por protección. el instinto de maternidad. Entonces, como que él Vale. despertó mi instinto de maternidad cuando yo era chiquita y lo cuidaba, lo bañaba, le daba a comer su papilla y demás. Entonces, de repente, ¿cómo es posible que él que me despertó el instinto de maternidad no pueda tener hijos, no? Puede ser que te saliera un poco por tu condición de hermana protectora, ¿no? De seguir Sí, protegiéndole, ¿no? sí, de seguir protegiendo, de darles algo que ellos tanto Sí. querían y que yo gozaba, ¿no? Mm. Bueno, lo que me interesa muchísimo es la parte emocional, ¿no? Porque entiendo que, eh, no sé, es una decisión que parece un poco tomada a la ligera al principio, pero luego no, luego en ese año tú lo pensarías, cuando ellos te llaman y te dicen, oye, sigue en pie esto. Sí, 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 sigue en pie, vamos, venga, que adelante y bueno, de hecho así fue, ¿no? Entonces, ¿cómo fue luego esa relación con tu hermano a la hora ya de dar los pasos previos a que te quedaras embarazada? Eh, no sé cómo fue la relación con él, con tu cuñada también, ¿no? Porque, claro, tú ibas a llevar a su hijo en tu vientre, con tu marido también, ¿no? Sí. Explicárselo, tus hijos, bueno, eran muy chiquititos para poder explicarles, por supuesto, pero, bueno, ¿cómo se acepta eso, no? ¿Cómo se trabaja eso? No sé si a lo mejor recibiste alguna ayuda en ese momento o bueno, Sí. tú lo pudiste gestionar sola. No, bueno, ahí hay un montón de preguntas. Voy a tratar de contar un Sí, poquito, poco a poco. sí, es que se me vienen un montón de cosas porque me parece tan interesante, tan generoso también por tu parte y no sé, se me vienen un montón de preguntas a la cabeza. Claro. Bueno, primero cuando él me llama después de un año y yo le digo que sí, que mi ofrecimiento seguía en pie, me dijo, ya, Jim, entonces déjame conversar con Claudia nuevamente, con su esposa, y yo también tenía que conversar con mi esposo, obviamente, ¿no? Entonces yo conversé con mi esposo, mi hermano José Ignacio conversó con Claudia, y con mi esposo, claro, él no tuvo la respuesta espontánea, instantánea de que sí, hagamos esto, porque, bueno, es un poco diferente para el hombre. Él tenía un poco de inquietud acerca de cómo iban a tomar esto nuestros hijos, que por más que eran chiquitos, bueno, ya tenían Claro, 3 y 1 año, casi, sí, 3 y 1 año, pero igual, el 3 años, de repente, ¿qué podía sentir cuando ve a una mamá con la panza y claro, luego claro, llega a claro. casa sin bebé? ¿Cómo podría él procesar eso? ¿Qué recuerdos le podría quedar? Su inquietud iba más por el lado de nuestros chicos, de nuestros hijos, ¿no? Entonces Claro. recuerdo que conversamos de eso. El, el, por el lado de mi hermano, o sea, y su esposa, ellos lo que nos ofrecieron y fue de mucha ayuda en ese momento era tener un apoyo de una agencia de embarazo subrogado en Estados Unidos. Hay varias agencias en diferentes estados de Estados Unidos. Esto está permitido, normado, arreglado, y hay agencias que se dedican a esto. Entonces, él contrata a una de estas agencias y hace que esta agencia nos guíe de la mano paso por paso, como si fuéramos un proceso X. Entonces, todo el proceso lo hicimos de una manera súper profesional. Entonces, una vez que nosotros le dimos el sí oficial a ellos, que también fue a través de un Skype, programamos el día, entonces ese día Edwin y yo les contamos a ellos dos que sí, que íbamos a hacer eso. Entonces fue un momento de celebración, un momento emotivo, y a raíz de eso empezamos ya a hacer todos los pasos como un proceso profesional que conllevó una serie de muchas conversaciones entre mi esposo Claro. y yo, después los Entiendo, claro, cuatro. claro, entiendo que la comunicación es fundamental Sí, en ese momento en el que tú ya lo has hablado con él y tal, pero claro,
no sé, supongo que os vendrían a la cabeza un montón de dudas, de interrogantes a tu marido, ¿no? Para aceptar esas inquietudes que tenía, ¿no? Y resolverlas y tomar esa Claro. decisión de forma Hablamos con una segura. psicóloga, claro, hablamos Ajá. con una psicóloga de la agencia, hablamos con una coach, la parte, tuvimos que tomar una decisión también con respecto a cuántos embriones quería yo tener, poder cargar, ¿no? Si era uno o eran dos. ¿Qué conllevaba Este, eso? ¿Qué conllevaba eso? ¿Que el que fuera uno o dos? ¿Qué suponía? en realidad era una ¿Por decisión de los, riesgo? ¿Por no, era una riesgo o decisión por de qué? los cuatro, era una decisión de los cuatro de tener mayor probabilidad de poder entregarles un par de mellizos, o un Ujú. solo hijo, ¿no? Entonces, este, también el consejo afuera era máximo dos, evidentemente no iba a haber un Claro. traspaso de tres porque un Ajá. embarazo de trillizos es complicado, ¿no? Riesgo, mucho riesgo, Es sí. un riesgo, entonces nunca salió de tres, siempre eran o dos, no, dos o uno, y yo siempre quería dos, 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 y había tenido embarazos sanos, ¿no? Porque decía, si salen dos, genial, ya tienen su parejita, ¿no? Sus Mm. dos hijitos. Entonces, desde eso, cuántos embriones, desde mi salud, ¿no? ¿Qué pasaba si es que algo Claro. me pasaba a mí, ¿no? Fundamental eso, ¿Qué claro. pasaba si es que el parto se complicaba y había que escoger entre uno y otro? Se decidió que íbamos a escoger por mí. Ujú. ¿Qué pasaba si más adelante ellos fallecían? Ese bebé iba a ser adoptado por nosotros. O sea, todo este Eso es, tipo de conversaciones claro, difíciles las tuvimos, sí. hasta las más sencillas, hasta las más Claro. complicadas. Claro, creo que eso es fundamental, ¿no? Previo a todo lo que viene luego después, el tener todas, o sea, fijar como unas bases, prever todo lo que puede ocurrir, eh, para estar preparados para todo lo que, pues eso, todo lo que venga, ¿no? Y qué bueno. Y todo eso fue, todas esos temas que se plantean, ¿te los sugieren o lo ibais hablando vosotros? O sea, eso se No, hace legalmente. ¿Se todo ese deja esquema escrito? se dejó todo por escrito y todos estos puntos venían recomendados por la agencia. La agencia nos entregó como un guidebook, casi casi, Ya. desde la parte legal, desde la parte médica, desde la parte emocional mía, de mi pareja, mi esposo y yo, los cuatro, ellos como papás, ¿no? Que recibían a Mm, su bebé y que no van creando un vínculo como lo crea cuando la mamá lo carga, que tú vas creando un claro, vínculo con ese bebé y no hay ese vínculo hasta que lo claro. recibe, ¿no? Y ahí recién Mm, empiezan a crear el vínculo, es bien diferente. Entonces, claro. toda esa parte emocional, tuvimos el apoyo de la agencia. Entonces, Ujú. esto nos sirvió muchísimo porque en realidad no puedes dejar nada al veremos, no puedes dejar un acuerdo a lo tomaremos después. No, todos Claro. los acuerdos, todas las conversaciones tienen que estar clarísimas de manera que todas las expectativas Mm, de ambos, de ambos lados, de ambas parejas, estén ya conversadas y acordadas para que claro. después no haya un, ay, y no Sí. fue como yo pensé, No, ¿no? no, O no es me sentí fundamental. cuidada. Sí. Es que fíjate, hasta que no te pones a hablar de esto, igual que de muchos temas que no sabes, que desconoces, hasta que no sale esto, no te das cuenta de lo necesario que es, en este caso, por ejemplo, todos estos acuerdos, ¿no? Y todos Ujú, estos temas que a lo mejor tú al principio te planteaste y por eso me viene la siguiente pregunta, si te encontraste con algún obstáculo, porque entiendo que, claro, todos estos temas que tuvisteis que tratar, no sé, algún obstáculo te encontrarías, ¿no? O alguna piedrecita en el camino, ¿no? Para que luego os claro. pudiste resolver. Yo te diría que, claro, un proceso tan complejo, Mm, porque tiene mil aristas y es un año de tu vida, desde la preparación hasta el embarazo, dar a luz, mm, la parte posterior de la entrega, de cómo también tú llegas digamos, a un retorno a tu vida emocional ya de antes, ¿no? sí, Sí, tiene mil aprendizajes y yo no los llamaría obstáculos porque la verdad es que creo que fuimos tan cuidadosos en todas las conversaciones que tuvimos, en que yo mm, nunca me sentí de que me había embarcado en algo que no quisiera o que iban a salir las malas cosas o que después la relación con mi hermano iba a tener algún tipo de cambio. No, gracias a Dios todo funcionó maravillosamente bien porque tuvimos el cuidado de conversar y estar súper conectados y transparentes y contándonos cómo nos sentíamos todo el tiempo. Entonces, eso funcionó muy bien. Obstáculo o dificultad al principio también era pensar qué hago con mi trabajo, cómo hago con mi trabajo. Yo trabajaba a tiempo completo en un claro, banco, era gerente de un área de responsabilidad social y trabajaba
a tiempo completo, entonces me preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a hacer con el embarazo? ¿Cuándo lo cuento? ¿El banco me dará algún tipo de permiso especial para yo también después curarme la cesárea? Porque iba a ser una cesárea, porque yo tenía ya 2 cesáreas previas. Ajá. Entonces, ¿no? Esas inquietudes las tenía, pero sí recuerdo que le dije a mi jefe tempranamente, antes de yo viajar a Brasil, porque la implantación de los embriones iba a ser en Brasil, porque ellos vivían allá y tenían Ujú, allá sus embriones, ¿no? ujú. Porque en Perú no Entonces, se puede hacer, ¿verdad? en Perú también hay un vacío legal, entonces no, decidimos que íbamos a hacer la implantación fuera y yo iba a llevar acá el embarazo, ¿no? Y dar a luz Ujú. acá. Ya. Entonces, antes de viajar, sí conversé con mi jefe y le comenté lo que iba a hacer, ¿no? Que estaba viajando a hacer esto y que lo iba yo a mantener al tanto. Entonces, eso me dio un poquito de alivio porque sentí su apoyo. Claro, entiendo sí que eso es fundamental. El lado laboral, la parte laboral de tu vida, ¿no? Que Claro. lo tuvieras es un poco organizado. Ujú, exacto. Y después con mis hijitos en realidad eran chiquititos, entonces con mi hermano y con mi cuñada decidimos, obviamente no les vamos a contar hasta que yo ya esté en un pasada el primer trimestre y se empieza a notar la panza. Entonces ahí nos regalaron un libro de una familia canguro para niños, Ujú. donde una familia Porque me canguro le parece muy encarga. curioso, cuéntanos cómo se llama porque aquí en España la maternidad subrogada también se conoce como vientre de alquiler, ¿no? Sí. Cómo lo llamas tú? Bueno, yo lo llamaba, yo decía, soy mamá canguro, ¿no? En lugar de decir vientre de Ujú. alquiler, yo prefería decir, Me estoy siendo encanta, mamá me canguro. encanta. Pues sí, suena más bonito, la verdad, que vientre de Sí, alquiler. exacto. Entonces a los chicos les contamos así porque justo ellos nos regalaron un libro, y al principio también nos trataron de mucha información y eso Ujú. apoya, eso ayuda, eso leer de otros casos y saber Claro. qué es lo que va a venir Sí. te ayuda. Y con los chicos, ¿no? La psicóloga nos recomendó, sí, contarles con este libro, en donde una familia canguro le entrega desde su bolsa su bebé, o sea, le da el bebé a la otra Ujú. familia, ¿no? Sí. Entonces, se los contamos con esa historia a los chicos. Muy bien. Y algún obstáculo ya no me refería con el resto de personas, ¿no? Que están involucradas, sino pues contigo misma, ¿no? Porque no sé si tuviste en algún momento alguna duda de, Dios mío, ¿qué he hecho? O estabas tan convencida desde el principio porque entiendo que al trabajar esa serie de interrogantes que se plantean, ¿no? Sobre cómo va a ser luego una vez que ya te lanzas al proceso, no sé si tuviste en algún momento algún tema personal tuyo, contigo mismo. Nunca sentí, Dios mío, ¿qué he hecho? No. Yo sabía que me iba a sentir mal los primeros meses, igual que con mis hijos, las náuseas, el malestar, el cansancio fuerte. Y cuando me llegó, claro, era pesado estar con el malestar, con las náuseas, mis hijos chiquitos y una le cuesta pues estar con ese malestar espantoso en el Cuando ya banco, tendría, trabajar. el mayor tendría 4 años ya, ¿no? Cuando te Sí, quedaste, casi cuando 4. ya, Cuando nació muy mi sobrino, pequeños. él tenía 4, sí. Entonces, y trabajar con el malestar y demás. Y luego mi preocupación también era, no íbamos a decir nada hasta después del primer trimestre, pero ya se me empezaba a notar la panza, entonces tenía que estar ahí escondiendo un poco la panza, porque queríamos estar seguros de estar fuera de la zona pues de riesgo, ¿no? Yo ya tenía Claro, 41 años, 42 años creo, sí, cuando di a luz, entonces al principio era como que esconder el malestar, esconder la panza, y eso me pesaba un poco, ¿no? Eso me claro. pesaba un poco hasta que finalmente empecé a sentirme mejor y llegó el día donde ya nos declararon fuera del trimestre, porque al principio yo todavía tenía suplementos hormonales, seguía tomando hormonas para sostener el embarazo, pero una vez pasado el primer trimestre, la ginecóloga me dijo, ya esto es como un embarazo casi normal, ya no tenía que tomar nada, simplemente una alimentación, el cuidado normal de un embarazo. Entonces ahí ya mi hermano decide que es momento de contar. Ujú. Entonces ahí como que esa carga de tener que esconderme un poquito pasó y genial, se abrió Ya. otra etapa de contarle a la familia, Ujú. a los Claro. amigos y Mira, demás que... para no entrar en esta etapa, que es la que hablaríamos luego en la Exacto. siguiente entrevista y vamos a desvelar cosas, mejor me interesa también, aparte de cómo lo vivisteis vosotros cuatro y tus hijos, ¿no? El resto de la familia, no sé, tus padres, por ejemplo, ¿no? Claro, yo pienso en mi caso personal o en las personas cercanas a mí, depende de la relación que tengas también con tus padres, pero
¿cómo le planteas a tus padres lo que ibas a hacer, ¿no? Lo que ibas a llevar que ibas a intentar quedarte embarazada, pero para luego el niño que llevaras dentro entregárselo a tu hermano. Claro. Bueno, mi mami, porque mi papi no está hace muchos años, Ajá, pero mi vale. mami, mi mamá sabía desde el principio, ¿no? Y ella sí se preocupaba de que, ay, ¿y si te pasa algo? No, mamá, le decía, tranquila, no me va a pasar nada, soy sana, olvídate, Dios nos va a acompañar, está la ciencia, está Mm, Dios, estamos nosotros, todo va a salir bien. Ahí la verdad que mi respuesta con ella era de contención, era, mamá, tranquila, todo va a estar bien. Le preocupaba de que si algo pasara, qué podía pasar con la relación con mi hermano, ¿no? ya. Si algo, Claro, una ella, expectativa no cumplida, de repente algo pasaba en la claro, relación y había un pequeño, ¿no? Distanciamiento, pero en realidad fue todo lo contrario, qué nos unió bien. tremendamente a los dos, nos unió a los cuatro, con mis hijos también, se hizo un bonding súper especial entre las dos familias que hasta hoy perdura. Qué O sea, bien. mi sobrino viene a mi casa y es como un hijo más, Mm, entonces sí, esas preocupaciones por el lado de mi mami, claro, sobre todo al principio, ¿no? Creo que se sintió más aliviada cuando salí embarazada, cuando nos dieron la noticia de que estaba embarazada, de que ya claro, estaba todo encaminado, de que era una realidad. Entonces creo que claro. su preocupación pasó a ser ya, ok, Bueno, apoyo 100%. claro, aceptación de lo que habéis decidido vosotros, ¿no? Y apoyarlos y ya está. Claro, mira cómo tu marido cuando se lo contaste, él iba hacia, pues eso, a proteger a sus hijos, ¿no? A lo que pudieran sufrir o no, y cómo tu madre también iba a lo mismo, ¿no? A protegerte a ti, a proteger a tu hermano, claro. A su otro hijo Claro, claro, también. claro, la Exacto. protección. Sí. También se Y preocupaba por sus nietecitos, pero sí, yo te diría que más eran sus, sí, claro, exacto. claro. Bueno, en general la verdad es que veo que sin conocer el final de la historia, siento que lo viviste todo con mucha transparencia, comunicación absoluta desde el principio con todos, pero me encantaría conocer cuáles son las emociones principales de esta primera etapa que hemos marcado. Así que sentiste tú, que viviste tú. Uy, a ver, primero, o sea, primero cuando empezamos con las conversaciones entre nosotros cuatro era, uy, esto será realidad, era como mucha emoción, ¿no? Lo podremos hacer, se llevará a cabo, como te decía, yo siempre tenía plena confianza de que esto era, yo como que de alguna manera sentí que era parte de mi vida, o sea, era un rol que Ujú, yo había venido a cumplir a esta tierra, tal cual, o sea, ujú. así como he Sí, sido sí, mamá sí. para mis hijos, era como que tu rol en esta tierra, tú viniste a darle vida a otra Ujú. personita, que es Mateo. Entonces, eso yo lo sentía como que muy adentro, ¿no? Y me traía tranquilidad y me traía la plena confianza de que todo iba a salir bien. Así como con mis hijos, cuando yo salí embarazada, mis hijos, yo sabía que todo iba a salir bien y lo mismo fue con Mateo. Entonces, la confianza me acompañó siempre, 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 siempre. También al principio, cuando ya empezamos con las conversaciones con los doctores, por ejemplo, y el tratamiento de preparación, ¿no? El, el, bueno, funcionará a la primera, ¿no? Mucha gente se pregunta eso, ¿funcionará a la primera? ¿No? Ellos tenían esa duda porque tantos in Claro. vitros, y yo Sí, como que, porque, bueno, conozco perfectamente el mundo de los tratamientos de fertilidad y es muy difícil conseguirlo a la primera. O sea, no, vamos, ojalá fuera ujú, sencillo y la verdad es que conseguirlo a la primera, vamos, pues sí, enhorabuena también por eso, porque... claro. Y luego ya antes de viajar a Brasil, o sea, empezamos en la parte médica, ¿no? Me empezaban a dar las hormonas, algunas inyecciones, pero todo, la mayoría fue oral, gracias a Dios. No tuve que sufrir todas las inyecciones diarias, fueron Muchachos, un par al inicio y oral, y ya oral, está. oral. Y ya cuando empezaron a medir el grosor de mi endometrio, fue muy emocionante también porque casi tenía que ir al doctor interdiario y era como que, ya, el endometrio está en tantos milímetros, el endometrio está en tantos milímetros, y así todo interdiariamente me lo medían para ir viendo en qué momento tenía que viajar a Brasil, y por el Claro. otro lado, ya habían también preparado a mi cuñada, habían hecho la extracción de los óvulos, habían hecho el in vitro, y ya habían separado los dos embriones, Estaban entonces fue preparados como, para... sí, fue así día, 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 hasta que dijeron, ya, el endometrio ya está, y al día siguiente me subí al A avión Brasil. Madre mía. a Sao Paulo.
Y en Sao Paulo llegué una noche y al día siguiente fuimos a la clínica a hacer el traspaso. Y ahí, claro, mucha emoción, este, sí, emoción de que vamos a hacer algo tan lindo, tan grande. Eh, Me acuerdo que recé, obviamente recé Claro, antes de entrar, te dan una pastita para calmarte, pero yo estaba tranquila, estaba contenta, estaba tranquila, sabiendo que iba a funcionar. Y cuando, después de que me hicieran la transferencia, que la transferencia dura un minuto, o sea, no dura sí. nada, llegamos a la casa y yo le dije a mi hermano, voy a estar en el cuarto varias horas, no te preocupes, porque quiero estar sola. Y él me dijo, ya, tranquila, porque yo quería estar sola, yo quería visualizar, yo quería rezar, yo quería estar conectada, yo quería hacer una visualización de los embriones implantándose en mi útero, quería rezar, quería pedir, quería estar sola, quería como que toda la energía que yo tuviera, quería estar enfocándola en el proceso que estaba pasando en esas horas en mi cuerpo. Y estuve horas, la verdad que no recuerdo cuántas horas estuve porque perdí el tiempo, porque fue entre rezo, meditación, dormí, soñé, tuve un sueño alucinante que vi que había un niño. Entonces yo salí de ese Wow. cuarto. Cuando yo salí del cuarto, yo sabía que iba a ser un hombre, o sea, que el bebé iba a ser un niño, es más, porque le vi como que la cara de un niño. Madre mía. Entonces, sí. Qué Entonces cuando fuerte. salí, ya comimos y no les conté todo lo que vi, porque no los quería, no, Claro, sí, que era es muy un tema muy fuerte. personal y muy fuerte, muy impactante. Sí, exacto. Pero a mí me sirvió muchísimo y eso me dio más tranquilidad, porque dije, esto va a funcionar de todas maneras, porque yo casi había visto al niño, ¿no? Y a los 2 días me regresé a Lima a Y ahí trabajar. ya empezó el siguiente paso, ¿no? De este proceso tan increíble. Ujú, Madre exacto. mía. Bueno, Ujú, pues Jimena, la verdad es que me quedo con esta paz y tranquilidad de ese ratito que estuviste, esas horas, digo ratito, esas horas que pasaste ahí, iba a decir en soledad, pero bueno, ya no estabas no, sola no. y te sentirías al revés, ¿no? Pues muy acompañada y tranquila y feliz de lo que habías hecho y muy Ujú, conectada con esa pequeña, ese pequeño ser que ya ujú, tenías dentro. Y que fíjate exacto. que ya tenías tú esa intuición o esa Sí, seguridad de que la cosa iba a ir bien. sí, sí, fue un momento Pues milagroso. de verdad, Ujú. enhorabuena. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y en la siguiente entrevista seguimos hablando porque la verdad es que tengo miles de preguntas que vienen a mi cabeza constantemente, pero si no, lo alargaríamos demasiado y bueno, yo creo que sí, poquito a poco, vamos a ir adentrándonos en tu historia. Así Dale, que nada, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese paso que diste, esa decisión que tomaste y bueno, y que encantadas de tenerte en tu familia Crece gracias y María. pronto volvemos a hablar y nos sigues contando tu historia. Dale, perfecto. Gracias por la Nos invitación. vemos. A ti. Chao. Gracias, Jimena. Chao.